Luego del torneo del poder, los años irían pasando. Nuestros amigos envejecerían, incluso Goku y Vegeta. En sus últimos años, si bien eran guerreros poderosos, la vejez era un gran factor en contra. Ya no podían pelear como lo hacían en sus años dorados. Ambos guerreros pasaban sus últimos años entrenando a los seres de la Tierra. Sus pocos descendientes tenían muy poca sangre Saiyajin. Todo estaba en orden, hasta que el cielo se oscurecería misteriosamente. Vegeta, eso solo pueden ser las esferas del dragón, diría Goku. No puede ser, si las escondimos para que los terrícolas no pidan más deseos. Goku y Vegeta llegarían al origen, encontrando a Shenlong con alguien que jamás habrían esperado. Shenlong acababa de irse tras cumplir el deseo que no habían escuchado nuestros amigos. ¡Freezer!, diría Goku desconcertado. ¡Maldito insecto, se supone que estabas muerto!, diría Vegeta. Oh, ya veo. ¿Con qué son ustedes?, diría aquel sujeto. Me han hablado mucho sobre dos Saiyajins. ¿Por qué actúas como si no nos conocieras? Porque no los conozco. Simplemente mi padre me ha hablado de ustedes, diría el demonio del frío. Freezer es el nombre de mi padre. Yo soy Glacian, su hijo. ¡El hijo de Freezer!, diría Goku aterrado. Nuestros amigos estaban sorprendidos ante lo que veían. Entendían que Freezer había muerto hace algunos años, cuando conspiró contra los dioses, pero no se esperaban que este tuviese un hijo antes de morir. Mi padre me ha dicho que los Saiyajin son la razón de sus desgracias, y también de su aumento de poder. Por eso, en lugar de repetir de sus errores, me ha enseñado en base a ello. Por lo tanto, he dedicado mi corta vida a entrenar muy duro, diría Glacian. Glacian lanzaría un láser de ki directo a Vegeta. Este se movería un poco, pero no había sido suficientemente rápido. Recibiría el ataque perforando su hombro. Vaya, iba a tu corazón, diría Glacian. Vegeta estaba realmente adolorido. El agujero de su herida era realmente grande, tanto que se veía hacia el otro lado. Vegeta, con un leve estallido de ki, quemaría la herida para cortar la hemorragia. ¡Desgraciado, te derrotaremos!, diría Goku. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin. Dado sus avanzadas edades, no podían usar el ki de un dios, ya que sus cuerpos no lo soportaban. Cada uno se lanzaría hacia Glacian de lado. Lo atacarían con un fuerte golpe de puño, pero Glacian sujetaría el ataque de cada uno de ellos como si nada. Ni siquiera le había representado el más mínimo esfuerzo. ¡No es cierto!, diría Vegeta. Les advierto que no soy como mi padre, diría Glacian. A él le gustaba presumir su poder y torturar a sus víctimas. Le encantaba que sus presas demostraran temor. Pero eso no va conmigo. Todo eso para mí es una pérdida de tiempo. Glacian inundaría sus manos de energía, atacando a Goku y Vegeta con dos ataques de ki devastadores que los haría pedazos. Cada uno había perdido su transformación por la fuerza del ataque. La diferencia entre Glacian contra Goku y Vegeta era algo fuera de la imaginación. Mi objetivo es tener una victoria rápida y sencilla, diría Glacian. Goku y Vegeta trataban de ponerse en pie, pero se les hacía realmente difícil. De pronto, Glacian llegaría con un golpe en el pecho a cada uno. Ambos caerían al suelo con los ojos en blanco, acababan de perder la vida. ¡Oh, por Dios!, diría Whis. ¿Ahora qué pasa?, diría Bills como si nada. Nada bueno. ¿Recuerda a Freezer?, diría Whis. Sí, claro que sí. Se atrevió a traicionarme y lo destruí, diría Bills. Jamás disfruté tanto deshaciéndome de una persona. Bueno, parece que tiene un hijo mucho más fuerte que acaba de matar al señor Goku y al señor Vegeta, diría Whis. ¿Qué?, diría Bills aterrado. Como yo, diría Whis. ¿Cómo es posible que haya tenido un hijo?, diría Bills desconcertado. Bueno, cuando un papá y una mamá se quieren mucho, decía Whis. Eso ya lo sé, me refiero a que no tiene sentido que alguien como Freezer pudiese tener algún tipo de vínculo afectivo, diría Bills. Pues así pasó, diría Whis. Whis y Bills verían a Glacian con atención. Este se elevaría a lo alto del cielo, levantaría su dedo creando una gran bola de ki que crecería rápidamente, como lo hizo mi padre con el planeta Vegeta. Que comiencen los fuegos artificiales, diría Glacian. Glacian lanzaría su ataque y la Tierra desaparecería por completo en un instante. No puedo creerlo. Ahora tiene que prepararse, debe venir por usted, diría Whis. Maldición, tendré que derrotarlo, diría Bills. No importa, nada puede contra mi Hakai. Si usted lo dice, diría Whis. Enma Daiyosama estaba en el más allá. Sabía de las muertes de Goku y Vegeta. Aunque esperaba sus almas, le parecería extraño que no llegaran a su encuentro. Pero lo que más le preocupaba era la gran cantidad de muertes que podía generar alguien como Glacian.
Un ser como él podría asesinar tantas personas que saturaría el más allá. No puedo creerlo. Ahora ni siquiera pueden ser revividos, diría Enma Daiosama. Bills trataría de buscar la manera de fortalecerse tras saber del inmenso poder de Glacian. Aún así, el tiempo era muy corto como para nivelar el campo de batalla. Tras algunos días, Glacian llegaría al planeta de Bills. Se presentaría en una gigantesca nave nodriza. Era tan grande que cubría por completo el cielo. ¿Cómo es posible que haya logrado llegar tal nave?, diría Bills desconcertado. Bueno, les deseo suerte, diría Whis al apartarse. Espera, no me digas que me vas a dejar aquí, diría Bills aterrado. Sabe que no puedo interferir en sus peleas, diría Whis. Le recomiendo que antes de establecer un conflicto vea cómo lograr que le perdone la vida. Glacian bajaría finalmente de su nave. Observaría a Bills de manera siniestra. Señor Bills, dios de la destrucción, asesino de mi padre, diría Glacian. No puedo creerlo, viene a vengarse, pensaría Bills. ¿A qué se debe tu visita?, diría Bills. Vengo a conquistar el universo, diría Glacian. Si intentas eliminarme, no tendrás suerte, diría Bills. Bills señalaría a Glacian, lo atacaría con energía de Hakai, pero para su sorpresa la destrucción no tenía efecto en él. No puede ser cierto, diría Bills desconcertado. Usé las esferas del dragón de la tierra para pedir un deseo muy especial. Que mi cuerpo sea inmune a la energía de destrucción, diría Glacian. Eso no puede ser cierto, es imposible, diría Bills. El dios dragón de la tierra es uno de los más débiles. Sus deseos no pueden superar a un dios de la destrucción. Y no te superan, diría Glacian, pero sí tiene sus cualidades. Un oso puede pescar fácilmente a un pez, por lo que una lucha entre ambos genera un resultado más que evidente. Pero el pez puede respirar bajo el agua, mientras que el oso no. ¡Qué metáfora tan ridícula!, diría Bills furioso. Bills se lanzaría a Glacian con un golpe de puño, pero el demonio del frío esquivaría el ataque con gran agilidad. Al instante contestaría con un golpe en su pecho, lanzando lejos al dios de la destrucción. Bills caería al suelo y tosería sangre. ¡No puede ser!, diría Bills al limpiarse la sangre del labio. Tranquilo, no te mataré. Te necesito en mi ejército, diría Glacian. No creas que soy tonto. Entiendo cómo funciona la jerarquía de los dioses y los ángeles. Si estuviera en tu puesto, sería alguien fácil de asesinar por medio de un Kaioshin. Y debería dar explicaciones a otros dioses supremos. Vaya, parece tener las cosas más claras que los mismos dioses, diría Whis asombrado. Ya, di qué demonios quieres, diría Bills. Gobernar, eso quiero. Y tú seguirás existiendo como dios de la destrucción, pero bajo mis órdenes, diría Glacian. De esa manera, Bills no tendría más opción que ceder ante Glacian. Más adelante, mientras Bills recorría el universo con Glacian, Whis desaparecería sin dar explicación alguna a su dios de la destrucción. Veríamos a Whis en algún planeta lejano, mientras reflexionaba seriamente todo lo que estaba pasando. En ese momento levantaría su báculo enviando 2 rayos de energía hacia el espacio. Se trataba de las almas de Goku y Vegeta, las que había apartado justo al momento de su muerte, sin que Glacian se diera cuenta. Oh no, se separaron, diría Whis apenado al notar que las almas se dirigían a distintos planetas. Espero que sea por algo. Los años irían pasando, mientras Glacian atemorizaba al universo 7. El emperador del mal fortalecería su ejército y comenzaría a invadir otros universos. Bills estaba atado de manos, sin poder hacer otra cosa más que acatar las órdenes de Glacian y de cumplir con sus demandas de destruir planetas específicos. Mientras tanto, Whis seguía como ángel de Bills mientras aguardaba el regreso de Goku y Vegeta. En el planeta Yadrat vemos a un pequeño Goku. Este había nacido desde hace algunos años por padres Yadrats, aunque conservaba su aspecto Saiyajin. Sabiendo de la historia de Goku y su pasado en el planeta, sería respetado como un dios. Goku con el correr de los años demostraría un incremento de poder exuberante, además de que comenzaba a recordar poco a poco sobre su vida pasada. Goku debía pasar escondido en cuevas, porque si el ejército de Glacian lo reconocía, sería eliminado automáticamente. En un momento, el ejército de Glacian invadiría el planeta Yadrat. ¡No puede ser! ¡Volvieron!, diría Goku furioso. Goku, no se te ocurra salir, diría uno de los Yadrats. Eres nuestra única esperanza para liberarnos de Glacian.
No puedo quedarme de brazos cruzados mientras esos desgraciados lo destruyen todo, diría Goku alterado. Si sales ahora, Glaceon destruirá el planeta sin dudarlo, diría otro de los Yadrats. Recuerdo cómo le fue a la Tierra. De pronto, varios soldados de Glaceon entrarían en la cueva, sorprendiendo a todos. Oye, ¿que no es un Saiyajin?, diría uno de los soldados. Eso parece, diría otro de los soldados. Hay que eliminarlo, o de lo contrario el gran Glaceon nos ejecutará, diría el primer soldado. Goku se pondría en guardia para luchar contra ellos. Ya todo estaba echado. Pero en cuanto Goku estaba por atacar, un ataque de ki perforaría el pecho de uno de los soldados. Este caería muerto al instante. Los demás soldados se girarían percatándose del pequeño Vegeta. Otro Saiyajin, diría uno de los soldados. ¡Vegeta! Kakaroto, veo que tú también has renacido con tus recuerdos y poderes, diría Vegeta. Entre Goku y Vegeta eliminarían a cada uno de los soldados de Glaceon, sin dejar uno solo con vida. Los Yadrats no comprendían exactamente qué era lo que estaba pasando. Entre Goku y Vegeta hablarían de lo sucedido y se pondrían de acuerdo para entender la situación. Seguramente alguien se encargó de revivirnos con nuestros recuerdos y poderes, diría Goku. Pero ¿quién habrá sido? No lo sé. Lo cierto es que Bills está bajo los pies de Glaceon, diría Vegeta. Tenemos que recuperar nuestros poderes al máximo para vengarnos de lo que hizo ese maldito insecto, diría Vegeta. Vegeta, tenemos que irnos a otro planeta. Nuestras presencias aquí solo harán peligrar a los Yadrats, diría Goku. No se preocupen por nosotros, estaremos bien, diría uno de los Yadrats. Solo encárguense de hacerse más fuertes y derrotar a Glaceon de una vez por todas, diría el Yadrat muy decidido. Goku y Vegeta, conscientes de la amenaza que representa Glaceon, deciden buscar un lugar para entrenar y recuperar sus poderes al máximo. Optarían por viajar a un planeta distante y deshabitado, donde podían entrenar sin poner en peligro a ninguna civilización. Mientras se dirigían hacia ese planeta, reflexionarían sobre la situación actual del Universo 7. No puedo creer que tú también estés con vida, diría Goku. Sí, no es algo natural, diría Vegeta. En lo único que pienso ahora es en eliminar a Glaceon. En su entrenamiento, Goku y Vegeta descubrirían nuevas formas de aumentar su poder y perfeccionar sus habilidades. También explorarían la posibilidad de fusionarse nuevamente para enfrentar a Glaceon, aunque sabían que el tiempo corría en su contra. Además, sentían como sus poderes regresaban poco a poco mientras más pasaba el tiempo. Luego de algunos años, cuando ambos Saiyajin se convertirían en adultos, Whis se aparecería frente a ellos. Whis, ¿nos encontraste?, diría Goku. Veo que estabas al tanto de todo, diría Vegeta. Se podría decir que sí, diría Whis. Yo fui quien resguardó sus almas esperando que renacieran con sus recuerdos y poderes. Whis explicaría que no podría permitir que el equilibrio del universo se vea afectado de esta manera, y con su habilidad temporal llevaría a Goku y Vegeta a un plano de entrenamiento especial, donde el tiempo transcurriría de manera diferente, algo así como la habitación del tiempo. ¿Qué es este sitio?, diría Goku. Es muy hostil, parece estar vacío, diría Vegeta. Necesitan entrenar mucho más y recuperar la plenitud de sus recuerdos y poderes, diría Whis. No pueden subestimar a Glaceon. A diferencia de Freezer, él sí entrena, y está causando preocupación hasta en Los Ángeles. ¿De qué estás hablando?, diría Goku. Es un prodigio como Freezer, además inmune a la destrucción. Desde hace 12 años que es más fuerte que el Sr. Bills y por muy lejos. Ahora solo imaginen qué tan fuerte es ahora, diría Whis. Si sigue así, creo que dentro de 1000 años o 1500 años podría entablar una pelea con un ángel. Vamos, debes de estar exagerando, diría Vegeta. No, para nada, diría Whis. Así que tómense esto en serio. La próxima que mueran ya no podré revivirlos con sus recuerdos y poderes. Durante este entrenamiento, Goku y Vegeta adquirirían nuevos niveles de poder y perfeccionarían sus técnicas. Whis les revelaría que la única manera de derrotar a Glaceon es alcanzar el estado del Super Saiyajin Celestial, una forma legendaria que solo puede ser desbloqueada a través de un profundo entendimiento de su propia esencia y el dominio absoluto del Ki. Espera, ¿qué tiene de diferente el Super Saiyajin Celestial con el Super Saiyajin Blue?, diría Goku. El Super Saiyajin Dios y el Super Saiyajin Blue son formas en donde imitan el Ki de un dios, diría Whis. El Super Saiyajin Celestial, por otro lado, es una forma que imita el Ki de un ángel. ¿Ki de un ángel?, diría Vegeta. En efecto, recuerden que no somos dioses, somos ángeles. Una jerarquía totalmente distinta, diría Whis.
Whis comenzaría a darles indicaciones de cómo lograr el Super Saiyajin celestial, aunque no parecería ser nada fácil. Whis, ¿acaso alguien llegó a esa forma? Diría Goku. Oh, claro que no. Me lo acabo de inventar, diría Whis entre risas. Pero siendo ustedes, de seguro podrán llegar a esa forma. Pero... diría Goku confundido. No se preocupen, lo pondremos a prueba, diría Whis al ponerse en guardia. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue y se lanzarían con todo hacia Whis. Comenzarían a atacarlo con todas sus fuerzas, mientras experimentaban las enseñanzas del ángel. En un momento ambos lanzarían un golpe de puño, pero Whis sujetaría los ataques con facilidad. En ese momento, tanto Goku como Vegeta lo sentirían, experimentarían la energía celestial de Whis. Luego ambos se alejarían de él, observarían sus puños con atención. Esto es... diría Vegeta. Energía celestial, diría Goku. Bueno, ahora que ya entienden la base, creo que es hora de irme. No es bueno que me ausente mucho tiempo, diría Whis. Espera, ¿cuándo vendrás con nosotros? Preguntaría Goku. ¿Venir? Diría Whis. Ay no, tendrán que salir solos. Whis se iría sin esperar respuesta. Y nos dejó aquí, diría Goku. Kakaroto, no perdamos el tiempo, tenemos que entrenar, diría Vegeta. De acuerdo, diría Goku. Entre ambos comenzarían con su arduo entrenamiento, tratando no solo de recuperar el total de sus recuerdos y poderes, sino también de dominar el ki celestial. Por otro lado, Whis regresaría a su planeta. Bills y Glacian lo estaban esperando. Whis, ¿dónde estabas? Diría Bills. Haciendo cosas, diría Whis. ¿Qué cosas? Diría Glacian. Le recuerdo que no soy su sirviente, sino del señor Bills, respondería Whis seriamente. Glacian se molestaría con el ángel, pero al mismo tiempo le tenía un gran respeto. Sabía que no debía meterse con él. Luego, Glacian tosería para romper con la incomodidad. Bills, diría Glacian. Sí, Whis, ¿dónde estabas? Preguntaría Bills. Ya le dije, haciendo cosas. Son intimidades mías, diría Whis. Cielos, qué asco. Mejor no quiero saber, diría Bills. Glacian se iría de regreso a su nave para continuar con sus invasiones. Bills suspiraría al estar aliviado de que su enemigo se retiraría. Cielos, ¿qué demonios pasa contigo? Fue más que claro que estabas tramando algo, diría Bills. No sé de qué habla, diría Whis. No te hagas el tonto, diría Bills. Claramente te ausentaste demasiado para ser mi sirviente. Glacian desconfía de ti y eso hace que desconfíe de mí. No es mi problema, hubiese entrenado, diría Whis. Mientras tanto, Glacian recorría el universo 11. Estaba expandiendo su dominio por otros universos. Bermud estaba furioso, sobre todo con Bills. No puedo creer que ese tonto haya dejado que esto se le saliera de las manos, diría Bermud. Ciertamente, los demás dioses tampoco han hecho nada, ¿vale? Diría Margarita. Oye, ¿qué quieres decir con eso? Diría Bermud furioso. Creo que fui más que clara, ¿vale? Diría Margarita. Maldición, si tan solo Jiren estuviera vivo, podría acabar con ese sujeto, diría Bermud. Ahora lo entiende, ¿vale? Depende de Jiren cuando es usted el dios de la destrucción, ¿vale? Diría Margarita recordándole los errores a Bermud. Por otro lado, Glacian llegaría a un planeta del universo 11 para conquistarlo. Le interesaba dicho planeta por la gran cantidad de recursos. Muy bien. Aquí pondremos una base para mejorar los traslados de mis soldados, diría Glacian. De pronto, se escucharían los gritos de varios soldados. Explosiones de ki se verían por todas partes. Glacian lograría ver a lo lejos a Jiren. Todos creían que había muerto en manos de Glacian, pero este había sobrevivido. ¡Es Jiren!, diría Bermud asombrado, quien lo veía todo desde su planeta. Oh, qué curioso, ¿vale? Diría Margarita. Espera, ¿tienes algo que ver con esto? Diría Bermud. No lo sé. Tú dime. Diría Margarita al guiñar el ojo. No lo entiendo, te vi morir. Diría Glacian. Me viste morir, pero solo lo viste. Diría Jiren. Como no podía seguir peleando, solo detuve mi corazón por un momento para fingir mi muerte. ¡Desgraciado!, diría Glacian furioso. Sabía que debía despedazarte. Jiren comenzaría a elevar su ki a gran nivel. Glacian no lo podía creer. El poder de Jiren era algo asombroso. Desgraciado condenado, estuviste entrenando, diría Glacian. Me vengaré de que hayas eliminado a toda la patrulla del orgullo, diría Jiren furioso. Jiren como si nada llegaría a Glacian con un fuerte golpe de puño en su rostro que lo lanzaría lejos. Luego lo alcanzaría por detrás para darle un golpe, pero Glacian a último momento detendría su impulso con una patada giratoria que derribaría a Jiren.
¡Malnacido! ¿Crees que puedes derrotarme?, diría Glacian fuera de sí. ¡No creas que dejaré pasar esta insolencia! Rayos, es muy fuerte, diría Vermouth. Solo espero que el señor Jiren logre detenerlo, diría Margarita. Jiren y Glacian comenzarían a batallar de manera asombrosa, usando todas sus fuerzas en una combinación gloriosa de técnicas y habilidades. La tierra temblaba mientras ambos titanes peleaban, pero poco a poco Jiren iría perdiendo ventaja. Glacian era un sujeto aterrador con un poder descomunal. A pesar de que Jiren le hiciese pelea, aún no llegaba a su nivel. En un momento, Jiren golpearía el estómago de Glacian con gran fuerza. Glacian tosería algo de sangre, pero al instante respondería con el mismo ataque. Jiren tosería sangre también, pero quedaría de rodillas casi sin poder respirar. Desgraciado, ¿te crees mejor que yo?, diría Glacian. Jiren trataría de ponerse en pie, pero Glacian se lo ponía difícil. En ese momento, el demonio del frío patearía el mentón de Jiren lanzándolo lejos. Jiren ya no podría ponerse en pie más. Glacian se limpiaría el resto de sangre, ya estaba de mal humor. Me hiciste perder mucho tiempo y soldados. Eso me atrasará mucho, diría Glacian. Glacian pisaría el pecho de Jiren, provocándole gran daño. De esa manera tenía casi la victoria asegurada. No puede ser, resista, Jiren, diría Vermouth. no tiene oportunidad. Es una lástima, ¿vale? diría Margarita. Jiren trataría de ponerse en pie, pero Glacian ejercía gran presión. Luego Glacian se hartaría y de un láser de ki en el corazón le quitaría la vida a Jiren. Muy bien, se acabó la diversión, diría Glacian. Todos sigan su trabajo. La situación era tétrica. Ni siquiera Jiren, luego de su gran entrenamiento, había sido capaz de derrotar a Glacian. El emperador del mal terminaría de conquistar aquel planeta donde se comenzaría a construir una base. Poco a poco, mientras los días pasaban, Glacian seguiría conquistando más planetas, tomando casi por completo el universo 11. Los demás dioses de la destrucción comenzarían a trabajar en equipo para resolver el problema. Glacian ya tenía 4 universos totalmente conquistados, pero ninguno de los dioses de la destrucción tenía el poder suficiente para detenerlo. Además, Zenosama les había dado la espalda, argumentando que si no podían con un mortal no merecían ser dioses, por lo que los dejaría a su suerte. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción estaba realmente nervioso. Había recibido la llamada de Vermouth notificándole la muerte de Jiren. No puede ser, esto es cada vez peor, diría Bills. Señor Bills, saldré un momento, diría Whis. Espera, iré contigo. No hace falta, enseguida regresaré, diría Whis. Whis, algo me estás escondiendo y quiero saberlo, diría Bills. Espero que no estés pensando en traicionarme. Quién sabe, quizás tenga una sorpresa para usted, diría Whis con una sonrisa cómplice. ¿Qué es lo que tratas de decir?, preguntaría Bills confundido. Hasta luego, diría Whis. Whis se iría de allí sin dar explicación alguna. Luego veríamos al ángel llegar con Goku y Vegeta a aquella dimensión donde los había dejado. Whis, no pensé que nos dejarías a nuestra suerte, diría Goku. Se supone que debíamos salir por nuestra cuenta, diría Vegeta. Se demoraron, pensé que se había muerto de nuevo, diría Whis. Como sea, ¿cómo les fue? Pasaron 20 años aquí adentro y hemos logrado buenos resultados, diría Goku. ¿Acaso lograron el ki celestial que les indiqué?, diría Whis. Eso lo sabrás en un combate, diría Goku. Ya verás de lo que somos capaces, diría Vegeta. Goku y Vegeta se pondrían en guardia, aunque ninguno se había transformado aún. Antes que nada, Glacian ha eliminado al señor Jiren, y eso que era mucho más fuerte que ustedes, diría Whis. No puede ser, diría Goku desconcertado. No perdamos el tiempo, terminaría de decir Vegeta seriamente. Goku y Vegeta intercambian miradas determinadas ante la noticia de la muerte de Jiren. Aunque el dolor por la pérdida de su compañero los afectaba, también encendería una llama de determinación en su interior. Whis observaría la reacción de los Saiyajins y sonreiría, sabiendo que el momento de la verdad se acercaba. Chicos, parece que tienen un nuevo motivo para derrotar a Glacian, diría Whis con calma. Ahora más que nunca necesitan alcanzar el ki celestial y desbloquear todo su potencial. El destino del universo 11 está en sus manos. Goku y Vegeta se lanzarían con todo hacia Whis. Comenzarían a atacarlo a gran velocidad. El ángel quedaría realmente sorprendido por las grandes capacidades de Goku y Vegeta, aunque aún no detectaba el ki celestial en ellos. No está mal, pero no es lo que esperaba de ustedes, diría Whis. Goku y Vegeta se observarían entre sí, asintiendo con determinación.
transformados en Super Saiyajin Blue, comenzarían a canalizar su ki de manera diferente, buscando aquella energía celestial que Whis les mostró durante su entrenamiento. La atmósfera en la dimensión de entrenamiento se volvería intensa, llena de una energía que no habían experimentado antes. Whis estaba realmente desconcertado, verdaderamente no esperaba algo como eso. Lo hicieron, después de todo era cierto que podían hacerlo, diría Whis. ¿Por qué actúas como si no creyeras que fuera posible?, diría Goku desconfiado, porque verdaderamente no lo creía. Solo fue una suposición, diría Whis. Es hora de probar sus nuevos poderes, exclamaría Whis. Whis se lanzaría hacia adelante con una velocidad asombrosa, desapareciendo y apareciendo frente a Goku y Vegeta en un abrir y cerrar de ojos. Los Saiyajins, con reflejos mejorados gracias a su entrenamiento, bloqueaban los ataques del ángel con dificultad. Whis sonreiría, impresionado por la mejora en sus habilidades de combate. Parece que han progresado bastante, comentaría Whis, pero aún no han alcanzado el nivel que necesitan para enfrentar a Glaceon. ¿Lo crees?, diría Goku. Así es, diría Whis. No le hagas caso, solo quiere molestarnos, diría Vegeta. Vegeta se lanzaría con todo hacia Whis. Lo atacaría con una lluvia de golpes consecutivos a gran velocidad, pero el ángel lograba esquivar todos los golpes. No hay dudas de que han mejorado, diría Whis. Whis en un momento le daría un fuerte golpe de puño en su estómago. Vegeta quedaría inmóvil por un momento. El golpe había sido tan fuerte que incluso a Goku le había dolido de solo verlo. Aún así, Vegeta se resistía por no caer. Debería de estar desmayado, pensaría Whis atento. De pronto, en la zona del golpe, una expansión de energía celestial saldría hacia todas partes. Vegeta inundaría su cuerpo de energía, determinado a seguir con el combate. ¡Nadie subestima al gran Vegeta!, diría Vegeta. Vegeta devolvería el golpe, pero en el rostro del ángel. Este recibiría un corte en su labio. ¡No lo puedo creer!, diría Goku asombrado. Luego, Vegeta retomaría el ataque, seguiría golpeando con una lluvia de golpes de puño. Whis se daría cuenta del incremento de la velocidad y fuerza de Vegeta. Gracias a ese estímulo, Goku retomaría el combate. Gracias al valor de Vegeta, lograría expandir su ki celestial al igual que él lo hizo. Entre ambos lucharían contra el ángel. Si bien no lograban derrotarlo, claramente la diferencia entre ellos era menor. Me pregunto si estarán listos para luchar contra Glaceon, pensaría Whis. En un momento, Goku y Vegeta golpearían a Whis con un golpe cada uno desde un extremo. Whis sostendría ambos ataques, y desde sus manos realizaría 2 estallidos de ki. Goku y Vegeta no podrían olvidar aquel momento en que Glaceon realizó ese mismo movimiento. Ambos se llenarían de ira, y lograrían resistir el ataque. La determinación de 2 Saiyajins orgullosos les darían las fuerzas suficientes para luchar contra Glaceon. Eso fue increíble, diría Whis. Todo está listo. ¿De verdad?, diría Goku. Claro que sí. Creo que ni ustedes mismos se dan cuenta de cuánto han avanzado, diría Whis. Déjenme felicitarles, lo han hecho muy bien. Entonces tenemos que eliminar a Glaceon, diría Vegeta. En efecto, aunque les recomiendo que no se apresuren, diría Whis. Tengan paciencia y traten de estudiarlo bien. Así que les recomiendo que entrenen un poco más. Acaban de superar sus límites al luchar contra mí. Perfecciónenlo. Los Saiyajins continuarían su entrenamiento, empujando sus límites y explorando las nuevas formas de poder que han adquirido. Whis les enseñaría técnicas avanzadas y estrategias de combate que podrían resultar útiles en su entrenamiento con Glaceon. Mientras tanto, en el universo 11, Glaceon continuaría su conquista sin encontrar resistencia significativa. Los dioses de la destrucción, aunque preocupados, no podían hacer mucho contra el poder abrumador de Glaceon. Vermut y Margarita intentarían buscar soluciones mientras observaban desde lejos. Si por alguna razón en otro momento tiene otra oportunidad, deberá de ser consciente de que tiene que entrenar constantemente, ¿vale?, diría Margarita. Lo sé, ninguno de nosotros es lo suficientemente valioso para su cargo, diría Vermut. Si somos reemplazados, creo que sería lo mejor. Vaya, creo que lo ha entendido después de todo, pensaría Margarita. En ese momento, Champa y Vados llegarían al planeta de Vermut. Por Dios, ¿qué es lo que quieren?, diría Vermut de mal humor. Venimos para detener a Glaceon, diría Champa. El señor Champa insiste con la idea de unir fuerzas entre todos los dioses, diría Vados. No creo que eso sirva de mucho, ¿vale?, diría Margarita. Es una pérdida de tiempo. Lo único que haremos es morir más rápido, diría Vermut. Vamos, no seas un cobarde, diría Champa. Parece que olvidó que el señor Glaceon es inmune al Hakai, diría Vados. Hermana, no es para tomarlo a la ligera, ¿vale?
Si bien somos seres imparciales, recuerda que bien podría llegar a nuestro nivel en algún momento. Diría Margarita. Pero si tomamos acciones, ¿sabes lo que nos pasará? Diría Vados. Cierto. Respondería Margarita. Como sea, ¿estás con nosotros o no? Cielos, está bien. Diría Bermud. Lo haré. Pero dijo que no podía hacer nada, ¿vale? Diría Margarita asombrada. Ya no soporto más esta humillación. Prefiero morir a tener que seguir bajo los pies de un maldito mortal arrogante. Diría Bermud. De esa manera, los dioses de la destrucción se pondrían de acuerdo en atacar en conjunto a Glacian. A pesar de que el demonio del frío era realmente fuerte, estaban dispuestos a arriesgar sus vidas y liberarse de su tiranía. En la dimensión de entrenamiento, después de un tiempo que pareció eterno, Goku y Vegeta sentirían que han alcanzado un nuevo nivel de poder. Sus cuerpos emanaban una energía celestial, y sus movimientos serían más fluidos y precisos que nunca. Creo que estamos listos, diría Goku. Es hora de ir al universo 11 y enfrentarse a Glacian, diría Vegeta. Goku y Vegeta saldrían por su cuenta de aquella dimensión. Irían al planeta de Bills. Para su sorpresa, el dios de la destrucción no estaba presente. Bills se había sumado a la causa de los dioses. Muy bien, estamos listos, diría Goku seriamente. Es hora de acabar con ese insecto, diría Vegeta. Whis asiente con aprobación y utiliza su habilidad para viajar lo más pronto posible con Goku y Vegeta al universo 11. En ese momento, Glacian se encontraba coordinando su ejército formando una nueva base. De pronto Glacian se daría cuenta de que sus soldados comenzaban a desaparecer por energía de destrucción. ¿Qué está pasando?, diría Glacian furioso. Al voltear vería a los 12 dioses de la destrucción. Glacian se veía realmente furioso. ¿Qué es lo que pasa con ustedes?, diría Glacian fuera de sí. Se acabó, ya no te soportamos, diría Bills decidido. Es hora de acabar con tu tiranía y darte tu merecido, diría Jerez. Por favor, tiene que ser una broma, diría Glacian. Háganme el favor, regresen a sus universos y no me molesten. Creo que no lo estás entendiendo. Venimos a pelear contigo, diría Arak. A ver si me explico bien, diría Glacian. Yo puedo matarlos cuando quiera. No lo hago porque los necesito vivos para trabajar mejor. ¡Así que salgan de aquí! No, no seremos más tus títeres. Es hora de terminar con esto, diría Bills. Los 12 dioses de la destrucción se lanzarían con todo hacia Glacian. Lo atacarían con todas sus fuerzas, pero el demonio del frío esquivaba todos los ataques como si nada. Sin importar qué pasara, no había manera de que pudiesen hacer algo contra él. Los pocos ataques que lo alcanzaban no le hacían daño alguno. Pasaban los minutos, y los dioses comenzaban a agotarse por esforzarse tanto. Solo me están haciendo perder el tiempo, diría Glacian molesto. Glacian de un estallido de ki lanzaría a todos lejos. No entiendo, los estoy conservando con vida. ¿Qué es lo que tienen en la cabeza?, diría Glacian. No puede ser, no tenemos oportunidad, diría Bills cansado. Prefiero morir antes que seguir sus órdenes, diría Bermud. Bermud iría con todas sus fuerzas hacia Glacian. Cargaría su puño con ki y energía de destrucción. Llegaría Glacian atacándolo salvajemente. Glacian sujetaría su puño con fuerza. Sentía la gran presión que este ejercía, pero no era suficiente. ¡Eres un desgraciado!, diría Glacian furioso. Los demás dioses de la destrucción atacarían con una lluvia de rayos de ki, sin importar que Bermud sería afectado por el fuego cruzado. Bermud sufriría gran daño, mientras que Glacian apenas unos raspones. Luego de una serie de explosiones, Glacian le cortaría el brazo a Bermud, y de una patada lo lanzaría lejos. Eso es para que aprendan. Ahora salgan de aquí, diría Glacian. Si es que quieren conservar sus vidas. De pronto el suelo se sacudiría. Broly acababa de hacer su entrada. ¿Ese no es el Saiyajin del universo 7? Diría Vados. Pero creí que había muerto hace años, diría Champa. Seguramente Whis tiene algo que ver en esto, diría Kuz. Los ángeles presenciaban la pelea sin intervenir. Broly caminaría lentamente hacia Glacian. Oye, tú habías muerto de viejo. ¿Qué haces aquí?, diría Glacian. Broly gritaría elevando su ki al máximo. Lograría transformarse en Super Saiyajin mostrando un poder increíble. ¡Tiene que ser una broma!, diría Glacian furioso. Whis, ¿tú tienes algo que ver con esto?, diría Goku. Goku y Vegeta veían todo mientras iban en viaje, gracias a que Whis monitoreaba todo con su báculo. Sí, no era mi plan principal, pero sí uno de respaldo.
No pude hacer que Broly obtuviera el ki celestial, pero al menos hará el tiempo necesario antes de que lleguemos, diría Whis. Whis apuraría su viaje y en un momento se quejaría de un dolor. Whis, ¿qué sucede? Diría Goku preocupado. No es nada, diría Whis. Demonios, no me queda mucho tiempo, pensaría Whis preocupado. Broly atacaría a Glaceon con todas sus fuerzas, golpearía su rostro fuertemente. Glaceon saldría despedido lejos con una pequeña línea de sangre escapando por su labio. ¡Maldito Saiyajin!, diría Glaceon furioso. No puedo creerlo, Broly está vivo, diría Bills. Oye, ¿dónde está tu ángel? Diría Liquid. No lo sé, dijo que tenía cosas que hacer y me vine con Vados, diría Bills. Whis, deja de perder el tiempo, pensaría Vados preocupada. Vados estaba realmente nerviosa por su hermano, ya que como ángel se estaba metiendo demasiado en los asuntos de los mortales. Tanto así que estaba rompiendo las normas divinas, y eso podría traer consecuencias letales. A Whis en su viaje le costaba respirar. Cada vez le costaba más mantener sus poderes activos. Whis, a pesar de sus propias dificultades, se apresuraría a llevar a Goku y Vegeta al lugar donde Broly luchaba contra Glaceon. La dimensión de entrenamiento había dado buenos resultados, y era hora de poner a nuestros amigos a prueba. Whis forzaría la velocidad de su viaje para llegar cuanto antes, pero Goku notaría la tensión en el ángel. Whis, dinos la verdad, algo te está pasando, diría Goku. Es cierto, claramente se te nota la tensión, diría Vegeta. Por favor, no es nada, solo estoy yendo más rápido de lo habitual, diría Whis. La batalla era intensa, mientras Broly con su aura brillante de Super Saiyajin continuaba atacando a Glaceon con ferocidad. El demonio del frío, aunque sorprendido por la repentina aparición de Broly, no se dejaría intimidar y se prepararía para el enfrentamiento. No creas que dejaré que me ganes, diría Glaceon. Mientras tanto, Broly continuaba su feroz ataque con Glaceon. Cada golpe resonaba en el aire, y el suelo temblaba con la intensidad de la batalla. Aunque Glaceon intentaba resistir, la furia incontrolable de Broly estaba demostrando ser un desafío formidable. Glaceon y Broly intercambiarían golpes con gran tenacidad. Broly estaba totalmente fuera de sí, sin capacidad de razonamiento, mientras que Glaceon parecía disfrutar de la pelea. En un momento ambos se sujetarían de las manos y comenzarían a forcejear entre sí. Expulsarían su ki en su máximo poder, demostrando tener una fuerza similar. Es increíble. Broly tiene el mismo nivel que Glaceon, diría Jerez. Sé que podrá ganarle. Los guerreros del universo 7 son los mejores, diría Bills. Creo que hay algo que no están viendo, diría Vados. Glaceon comenzaría a reír como si tuviera todo controlado. Nada mal. Ahora podré pelear con algo de mi poder oculto, diría Glaceon. El cuerpo de Glaceon comenzaría a emanar energía dorada mientras su ki aumentaba poco a poco. Broly comenzaría a sentir como la fuerza en las manos de Glaceon aumentaba sometiéndolo poco a poco. Glaceon terminaría de usar la forma Golden, incomodando incluso a los ángeles con su poder. Esto es demasiado para ser un mortal, diría Q seriamente. Glaceon lograría vencer el agarre de Broly, este quedaría de rodillas. No lograba soportar la fuerza del demonio del frío. Ahora todos verán de lo que soy capaz, diría Glaceon. Glaceon golpearía a Broly de una patada bajo el mentón, lanzándolo varios metros lejos. Broly se pondría en pie, pero al instante llegaría Glaceon. Glaceon lo atacaría con una lluvia de golpes de puño sin que Broly pudiese hacer nada. De esa manera demostraría su superioridad de poder. Broly tomaría distancia y atacaría a Glaceon con un gigantesco rayo de ki, pero Glaceon sujetaría el ataque con una sola mano, para demostrar que era mucho más fuerte que él. No tiene caso seguir con esto, diría Glaceon. Broly detendría su ataque y caería de rodillas perdiendo su transformación. Ya estaba en su límite. No lo puedo creer, diría Kus desconcertada. ¿En dónde diablos está Whis?, pensaría Vados preocupada. Glaceon lanzaría un ataque de ki hacia Broly generando una gran explosión, pero tras culminar la polvareda, Broly no estaba. Glaceon observaría hacia un lado, vería a Goku y Vegeta con Broly, quien acababa de quedar inconsciente. ¿De dónde salieron ustedes?, diría Glaceon seriamente. Chicos, es hora de mostrarle a Glaceon de lo que son capaces. Recuerden, el destino de los universos depende de ustedes, diría Whis. Los dos Saiyajins asintieron y se lanzarían a la batalla, mientras Whis curaba a Broly. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, mientras que Vegeta también activaría la misma transformación. Ambos canalizarían su ki de manera intensa, buscando la energía celestial que habían desbloqueado durante su entrenamiento. No lo puedo creer, tienen ki celestial, diría Mojito desconcertado.
Es como si ellos también fueran ángeles, ¿vale? Diría Margarita asombrada. Whis caería de rodillas, no se sentía nada bien. Hermano. Diría Vados preocupada. Estoy bien, diría Whis. Vados, al examinar a su hermano, se daría cuenta que éste estaba perdiendo sus poderes. Era natural, ya que Whis había intervenido demasiado. El precio de que un ángel ayude demasiado a los mortales es perder sus poderes celestiales y su magia, casi dejando de ser ángeles. Whis, te dije que estabas yendo demasiado lejos. Diría Vados. Lo sé, pero no tenía otra opción, diría Whis. Así que vinieron a pelear conmigo. Veo que deben de sentirse confiados. No cualquiera está dispuesto a enfrentarme, diría Glacian. Pero de todas maneras no son rivales para mí. No podrás saberlo hasta que lo comprobemos, diría Goku. Te haremos tragar tus palabras por lo que nos hiciste, diría Vegeta. Goku y Vegeta iniciarían la pelea, atacando coordinadamente a Glacian. Los dos Saiyajin superarían la velocidad del sonido, creando una sinfonía de golpes y explosiones que resonaban en todo el campo de batalla. Glacian, a pesar de su inmensurable poder, se veía obligado a esquivar y bloquear los ataques combinados de los Saiyajins. ¡Esto tiene que ser una broma!, diría Glacian desconcertado al no comprender cómo ambos se habían hecho tan fuertes. Whis, observando desde la distancia, sonreiría al ver la sincronización mejorada de Goku y Vegeta. Sin embargo, sabían que la clave para derrotar a Glacian no solo residía en la fuerza bruta, sino en el desbloqueo completo del Ki Celestial. Aunque ellos sientan que tienen el Ki Celestial perfectamente desbloqueado, aún no lo han hecho al 100%, diría Whis. ¿Ellos lo saben? Diría Vados. Si lo supieran, se les haría más difícil desbloquearlo, diría Whis. ¿Acaso eso del Ki Celestial era lo que intentabas enseñarme?, preguntaría Broly. Así es, diría Whis. Chicos, recuerden lo que aprendieron durante su entrenamiento. Deben elevar su ki al máximo para tener alguna oportunidad contra Glacian. Les recordaría Whis mientras mantenía su posición de observador. Goku y Vegeta, en medio de la pelea, se concentrarían en sus energías internas. La atmósfera se cargaría con una intensidad aún mayor, y la energía celestial comenzaría a emanar de ellos de una manera que deslumbraría a todos los presentes. ¿Qué es todo esto?, diría Glacian furioso. Whis, a pesar de su debilidad, se sentiría aliviado al ver que sus pupilos comprendían el significado del Ki Celestial. Así es, chicos, ahora están listos para el siguiente paso, diría Whis para sí mismo. Los Saiyajins, ahora imbuidos con el Ki Celestial, redoblarían sus esfuerzos. Glacian, sintiendo la creciente amenaza, intensificaría sus ataques. Sin embargo, Goku y Vegeta, coordinados y potenciados por el Ki Celestial, lograrían contrarrestar los movimientos del demonio del frío. Los intercambios de ataques estallarían choques de energía por todas partes, mientras Glacian cada vez se sentía más presionado. Aún así, el demonio del frío no se rendiría tan fácilmente. ¡No dejaré que me ganen!, diría Glacian furioso. La batalla alcanzaría un punto máximo de tensión cuando Goku y Vegeta, con una sincronización perfecta, lanzarían un ataque combinado hacia Glacian. El demonio del frío, impactado por el poder conjunto de los Saiyajins, retrocedería varios metros. La figura de Glacian quedaría envuelta en una brillante luz, y por un momento parecía que la batalla había llegado a su fin. Sin embargo, cuando la luz se disiparía, Glacian seguía en pie, aunque visiblemente debilitado. Interesante, murmuraba Glacian con una sonrisa siniestra. Parece que finalmente tengo algo de diversión en este universo. Oh, vamos, tiene que ser una broma, diría Goku. ¿Acaso este sujeto no se muere con nada?, diría Vegeta. Demonios, de verdad que es fuerte, diría Vince. Ya debería de haber muerto al recibir un ataque. Recuerda que es un demonio del frío. Su principal característica es su resistencia, diría Champa. Goku y Vegeta se prepararían para el siguiente asalto, conscientes de que la batalla apenas comenzaba. Whis, desde su posición, observaba con atención, sabiendo que el destino de los universos estaba en manos de estos formidables Saiyajins. Mientras tanto, los dioses de la destrucción observaban desesperados el enfrentamiento, sabiendo que una batalla contra Glacian no era fácil. La situación se volvía cada vez más sombría, pero su determinación no flaqueaba. Con la batalla en un momento intenso, Goku y Vegeta se enfrentaban a un Glacian debilitado, pero aún peligroso. Los Saiyajins, empapados en el poder del Ki Celestial, avanzarían con determinación, listos para enfrentarse a la última resistencia del demonio del frío. Vegeta, tenemos que darlo todo en este ataque, diría Goku. No me digas cómo tengo que hacer las cosas, diría Vegeta orgulloso. Glacian no mostraba signos de rendirse. Se prepararía para el contraataque.
La energía en el campo de batalla estaba al máximo, y todos los presentes sentían la inminencia de un enfrentamiento decisivo. Glaceon atacaría con todas sus fuerzas a Goku y Vegeta, mientras ellos debían limitarse a esquivar. Goku se lanzaría hacia Glaceon con velocidad asombrosa. Su velocidad combinada con la intensidad del ki celestial creaba un espectáculo deslumbrante. Vegeta, siguiendo el ejemplo de Goku, atacaba a Glaceon desde diferentes direcciones. Los dos Saiyajins coordinaban sus ataques, buscando encontrar las debilidades del demonio del frío. Glaceon, sintiendo la presión de los Saiyajins, desataría una serie de ataques poderosos. Sin embargo, Goku y Vegeta, con su aumento de poder y reflejos mejorados, esquivaban y bloqueaban cada uno de los ataques con maestría. ¿Es todo lo que tienes, Glaceon?, gritaría Goku lanzando un Kamehameha hacia el demonio del frío. Glaceon, con una sonrisa desafiante, se teletransportaría fuera del campo del ataque y reaparecería detrás de Goku. Un rápido intercambio de golpes seguiría con Goku demostrando una agilidad impresionante al esquivar los ataques de Glaceon. Vaya, nada mal. Al menos reaccionaste muy bien, diría Glaceon. Mientras tanto, Vegeta se centraría en elevar su ki celestial al máximo. Se concentraba en canalizar la energía interna de manera más eficiente, sintiendo cómo su poder alcanzaba nuevas alturas. En un momento de sincronización perfecta, Goku y Vegeta lanzarían ataques combinados hacia Glaceon. El demonio del frío, aunque hacía todo lo posible por resistir, se veía abrumado por la intensidad de la ofensiva Saiyajin. En ese instante, Whis, observando desde la distancia, notaría algo extraordinario. La energía celestial de los Saiyajins estaba alcanzando un nivel que ni siquiera él había anticipado. La brillante luz del ki celestial envolvía a los Saiyajins, creando una imagen impresionante. ¡Increíble! Han superado mis expectativas, diría Whis para sí mismo. Has hecho un buen trabajo. Solo espero que terminen la pelea antes de que se les agote la energía, diría Vados. Goku y Vegeta lanzarían varios ataques de ki hacia Glaceon. Este se cubriría, cubriéndose en una nube de humo. En esa distracción, ambos prepararían sus ataques definitivos, pero cargados al máximo. Es ahora. Todo depende de esto, diría Goku al llevar sus manos hacia atrás. Es el momento de enseñarle a este tonto de lo que es capaz un Saiyajin, diría Vegeta al preparar su resplandor final. Goku lanzaría su Kamehameha, Vegeta su resplandor final. Ambos ataques se fusionarían entre sí. Glaceon lograría ver lo que pasaba a último minuto. Sostendría ambos ataques fusionados, aunque realizaba un gran esfuerzo. ¡Maldición! ¡No puede ser que me pongan en esa circunstancia!, diría Glaceon desesperado. Finalmente el ataque vencería, generando un gran estruendo. Los dioses de la destrucción saldrían volando lejos por la ráfaga de energía. ¡Lo lograron!, diría Broly. Goku y Vegeta regresarían a sus formas bases, aunque se veían realmente agotados. ¡Cielos, al fin se terminó!, diría Goku. Aunque todo tomaría un giro inesperado, Glaceon aparecería de la nada. Había perdido su forma Golden, y aunque se veía herido, aún estaba en pie con ganas de seguir luchando. ¡Van a pagarme por el dolor que me acaban de hacer sentir!, gritaría Glaceon furioso. La energía residual del impactante ataque de Goku y Vegeta se disipaba en el aire, mientras Glaceon emergía de la humareda visiblemente herido, pero aún decidido a continuar la lucha. Los dioses de la destrucción, que habían sido lanzados lejos por la explosión, observaban desde la distancia con asombro y preocupación. ¡Maldición! ¡Ese sujeto es inmortal!, diría Bermud entre dientes. ¿Cómo es posible que aún siga vivo?, diría Jerez. Glaceon observaría a un lado, intercambiando miradas con ambos dioses de la destrucción. Estos retrocederían aterrados. Bien, creo que tenemos una pelea pendiente, diría Glaceon al tronarse el cuello antes de recuperar su postura de combate. ¡Demonios, esto no se acaba más!, diría Goku. Podemos usar el Super Saiyajin Blue o el ki celestial, pero no ambos, diría Vegeta. Ese gasto de energía es demasiado. Entonces usemos el ki celestial, diría Goku. Goku y Vegeta, exhaustos pero determinados, se pusieron en guardia ante la resurrección de su formidable oponente. Usarían el ki celestial para dar pelea a Glaceon. La atmósfera vibraba con una tensión palpable, y los guerreros Saiyajin sabían que debían superar sus límites para poner fin a esta batalla y proteger los universos. Parece que subestimé un poco tu tenacidad, Glaceon, admitiría Goku con una sonrisa forzada mientras se preparaba para lo que vendría a continuación. Este sujeto no se rinde fácilmente, pero esta vez lo vamos a vencer, añadiría Vegeta mostrando una determinación inquebrantable. Glaceon, a pesar de su aspecto deplorable, sonreía con malicia.
Pensaron que eso sería suficiente para derrotarme, ¿verdad? Pero subestimaron mi capacidad de resistencia, diría Glaceon. Con un gesto rápido, Glaceon desaparecería y reaparecería frente a Goku, lanzando un puñetazo rápido que el Saiyajin apenas lograría esquivar. La velocidad de Glaceon había aumentado y su furia ardía con más intensidad. «Cielos, eso fue rápido», pensaría Goku. «No pueden detenerme tan fácilmente, Saiyajins», diría Glaceon lanzándose contra Goku y Vegeta con una velocidad abrumadora. Los Saiyajins se esforzarían al máximo para defenderse de los ataques de Glaceon, pero su velocidad mejorada dificultaba prever sus movimientos. Cada golpe de Glaceon resonaba como un trueno, y la intensidad de la batalla aumentaba con cada momento que pasaba. Glaceon, Goku y Vegeta estaban en pésimo estado, pero en esta situación era el demonio del frío quien corría con gran ventaja. Goku y Vegeta ya no lograban conectar un solo ataque. Lejos de lograr igualar el nivel de Glaceon, lo único que podían hacer era recibir los ataques de este. No puedo creerlo. Estaban tan cerca. Diría Vados. Tienen que hacer algo. No puede dejar a Glaceon vivo. Diría Cus y observaría a Whis apreciando su estado. Si intervenimos, terminaremos peor que Whis. Necesitamos un plan, diría Goku a Vegeta mientras bloqueaban un ataque combinado de Glaceon. No me digas algo que ya sé, respondería Vegeta de mal humor concentrándose en canalizar su energía. Mientras tanto, Whis observaba desde la distancia, consciente de que su intervención ya no era posible debido a la pérdida de sus poderes celestiales. Vados, preocupada por su hermano, se acercaría a él. ¿Hay algo que podamos hacer?, preguntaría Vados. Whis suspiraría. La batalla está en manos de Goku y Vegeta ahora. Tienen que encontrar una manera de superar la resistencia de Glaceon y sellar la amenaza de una vez por todas, explicaría Whis. De vuelta en la pelea, Goku y Vegeta se verían obligados a desplegar nuevas estrategias para contrarrestar la velocidad y resistencia mejoradas de Glaceon. Los dos Saiyajins, trabajando en equipo, comenzarían a combinar sus técnicas y movimientos de manera más sincronizada. ¡Kakaroto, usa la técnica de distracción!, gritaría Vegeta mientras lanzaba una ráfaga de energía hacia Glaceon. Goku asentiría y ejecutaría una serie de movimientos acrobáticos para distraer a Glaceon. Mientras el demonio del frío se concentraba en Goku, Vegeta aprovecharía la oportunidad para cargar su ataque más poderoso. ¡Resplandor final mejorado!, exclamaría Vegeta liberando una onda de energía dorada hacia Glaceon. El ataque iría directamente contra Glaceon, quien lograría esquivar la técnica. No se vería afectado por la fuerza del resplandor final mejorado. Eso solo fue malgastar tu energía, diría Glaceon. Está en mejor estado del que parece, ¿vale?, diría Margarita. No está mal, Saiyajins, pero eso no será suficiente, gruñía Glaceon, recuperándose rápidamente. Goku, al ver la resistencia de Glaceon, se uniría a Vegeta para lanzar un ataque coordinado. Ambos Saiyajins liberarían su ki celestial al máximo, fusionando sus energías en un proceso de ataque combinado. Ambos Saiyajins liberarían su ki celestial al máximo, fusionando sus energías en un proceso de ataque combinado. La explosión resultante iluminaría el cielo, y los dioses de la destrucción observarían con asombro. Sin embargo, cuando la luz se disiparía, Glaceon seguía de pie, aunque claramente debilitado. Pero Goku y Vegeta corrieron con la misma desventaja por el gasto de ki. ¿Cómo es posible?, diría Goku sorprendido por la resistencia de su oponente. Este tipo es más resistente de lo que pensábamos, diría Vegeta. Glaceon, con una sonrisa burlona, se limpiaría la sangre de la boca. Todavía no han visto todo de lo que soy capaz. Mi verdadera fuerza aún no ha salido a la luz, diría Glaceon. Glaceon, a pesar de su estado, comenzaría a aumentar su ki. Nuestros amigos sentían que todo estaba por acabar. La declaración de Glaceon desconcertaría a Goku y Vegeta, pero no les dio tiempo para reflexionar. El demonio del frío lanzaría un ataque rápido y furioso, forzando a los Saiyajins a defenderse con todas sus fuerzas. Esta batalla apenas ha empezado, Saiyajins, diría Glaceon aumentando su velocidad aún más. Broly se sentía realmente impotente por estar allí sin poder hacer nada. No puede ser, me quedé muy atrás de ellos, diría Broly. Incluso sin su forma Golden me supera. Hay algo que puedes hacer, diría Whis. ¿De qué hablas?, diría Broly confundido. Puedes sumarte a la pelea. Solo tienes que hacer un poco de tiempo para que ellos se fusionen, diría Whis. Hermano, acabas de curar a Broly. Si él pelea, cuenta como otra intervención de tu parte, diría Vados. Vaya, no lo había visto de esa manera. Qué distraído soy.
diría con una amplia sonrisa, dejando en claro que ya lo sabía, pero que no le importaba. No puedes estar hablando en serio. Diría Vados. Broly, ve, diría Whis. Broly observaría el combate, apreciando cómo Glaceon sometía a Goku y Vegeta. Pero, tú, diría Broly, si te demoras se van a morir, diría Whis. Broly comprimiría sus puños de la ira, se sentía entre la espada y la pared, tenía que elegir rápido. Finalmente se transformaría en Super Saiyajin liberando todo su ki. Glaceon, Goku y Vegeta no comprendían qué pasaba. De pronto Broly llegaría a Glaceon chocando con su cuerpo. Glaceon saldría despedido lejos pero se enfrentaría a Broly. Maldito grandulón, ¿no te das cuenta que no eres nada para mí? Diría Glaceon. Rápido, hagan la fusión, diría Broly. Vegeta, diría Goku. Sí, respondería Vegeta. La que, diría Glaceon desconcertado. Eso es, si se fusionan nadie podrá detenerlos, diría Bills. Glaceon notaría cómo Goku y Vegeta comenzaban a realizar los pasos de la fusión. A pesar de no saber de qué se trataba, se daría cuenta de que era algo importante. Glaceon ignoraría a Broly y se lanzaría con todo hacia ellos, pero Broly se pondría en su camino. Glaceon lo golpeaba fuertemente en el estómago dejándolo encorvado. Broly quedaría de rodillas y cuando Glaceon avanzaría, se daría cuenta que Broly lo tenía sujetado del tobillo. Estaba ignorando el dolor del reciente golpe. Broly gritaría forzando su ki y lanzaría lejos a Glaceon. Luego, Broly abriría su boca lanzando un gran rayo de ki hacia Glaceon. El demonio del frío sostendría el ataque y lograría rechazarlo. En ese momento, Goku y Vegeta acababan de terminar con la fusión. No es cierto, diría Glaceon desconcertado. ¡Maldito Saiyajin! ¡Mira lo que hiciste! Glaceon lanzaría una enorme bola de ki hacia Broly, pero antes de que llegara a este, Gogeta se colocaría frente a Broly. Con una sola mano sostendría el ataque sin esfuerzo alguno. ¡No puede ser! ¡Son uno solo!, diría Glaceon furioso. Esa es la forma que usaron contra mí, diría Broly desconcertado recordando la paliza que le había dado Gogeta años atrás. Broly, gracias por todo, pero yo me encargo desde ahora, diría Gogeta. Gogeta observaría sus manos. Sabía que la fusión fue realizada con poca energía, por lo que no duraría mucho tiempo. Muy bien, hagamos esto de una vez, diría Gogeta. Gogeta elevaría su ki, se lanzaría con todo hacia Glaceon. Llegaría él con una fuerte patada en su estómago que lo dejaría sin aliento. No puede ser, estaba tan cerca, pensaría Glaceon frustrado. Glaceon trataría de hacer lo posible por sostener el combate, aunque Gogeta no se lo dejaba fácil. Gogeta poseía un gran poder a pesar de no poder usar toda su energía. Superaba fácilmente al demonio del frío. Lo atacaría con todo sin darle tregua, mientras Glaceon sentía que todo estaba perdido. En un momento Gogeta golpearía fuertemente el estómago de Glaceon. Este quedaría encorvado. Allí, Gogeta lo derribaría de un gancho bajo su mentón. Glaceon caería al suelo herido, se pondría en pie con dificultad. Por otro lado, Whis caería de rodillas sujetándose el corazón. Le costaba respirar. Hermano, diría Vados preocupada. No pasa nada, diría Whis. Como mucho seré un mortal. Destellos de energía se verían alrededor de Whis, como si su poder celestial se le escapara. Bills llegaría a un lado del ángel. Whis, ¿qué fue lo que pasó contigo?, diría Bills. Solo rompí unas normas, diría Whis. Nada grave. Idiota, te metiste más de lo que debías, diría Bills. Gogeta le daría un par de golpes a Glaceon. El demonio del frío ya no podía seguir peleando. ¡Desgraciados cobardes!, diría Glaceon furioso. Glaceon, pagarás por todo lo que hiciste, diría Gogeta. Vamos, mátalo de una vez por todas, diría Bills. Acaba con él, diría Champa. Derrótalo, diría Bermud. Todos los dioses de la destrucción le daban aliento a Gogeta. Este señalaría a Glaceon creando una bola de ki en su mano, pero en el último momento la fusión se terminaría. Me lleva, diría Goku. ¡Ay, faltaba nada!, diría Vegeta. Glaceon sentiría una luz de esperanza. En ese preciso momento que la fusión terminaba, este estallaría su ki al máximo y atacaría a Goku y Vegeta con todo, expulsándolos lejos. Glaceon caería de rodillas por el gasto de energía, pero tenía la situación controlada. Goku y Vegeta estaban en el suelo sin poder moverse. ¡Malditos!, diría Glaceon furioso. Yo no soy como el tonto de mi padre que se confiaba de ustedes. He aprendido mucho de sus errores.
Glacean caminaría lentamente hacia los Saiyajins, estaba a nada de derrotarlos. ¡Demonios, mi cuerpo no responde!, diría Goku. ¡Ah, me duele hasta los pensamientos!, diría Vegeta. En ese momento, los dioses de la destrucción rodearían a Glacean. Estaban dispuestos a luchar a pesar de la diferencia de poder. Glacean comenzaría a ver borroso, estaba en sus últimas. Idiotas, si me atacan, lo único que harán es que los mate, diría Glacean. Esas son las palabras de alguien que no puede luchar y busca hacer tiempo, diría Arak. Glacean gritaría creando un estallido de ki. Todos los dioses de la destrucción saldrían despedidos lejos. Aún así, Bill se mantenía firme. Se lanzaría con todo hacia Glacean golpeándolo en el rostro de lado a lado. Glacean movía su cabeza por los golpes, pero en un momento sujetaría del rostro a Bills levantándolo del suelo. ¡Maldito idiota!, diría Glacean. Glacean detonaría un ataque de ki a corta distancia. Bill saldría despedido lejos quedando inconsciente. ¡Bills!, diría Goku desconcertado. ¿Qué es lo que pasará ahora que la fusión de Gogeta terminó? ¿Será que Glacean derrotará a nuestros amigos? Y aún más importante, ¿qué pasará con el destino de todos los universos? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película. Recuerden que si quieren ver más partes y otra película de esta increíble teoría de Goku y Vegeta renacen con sus recuerdos y poderes, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.